Muy buenas tardes a todos y bienvenidos inversores a este nuevo seminario, Comprender los fundamentos de la inversión en ETFs en colaboración con iShares. Para comenzar, me gustaría presentar un dato que pone en contexto la sesión de hoy. En Europa, se estima que hay alrededor de 14 billones de euros en efectivo en cuentas bancarias. Y esto se relaciona con un concepto muy claro. Todos tomamos decisiones financieras todos los días, incluso cuando no invertimos. Por ello, el día de hoy iremos sobre fundamentos básicos de la inversión y al mismo tiempo iremos a ver qué son los ETFs, cómo funcionan y qué papel pueden jugar en nuestra cartera de inversión. El día de hoy tengo el placer de estar acompañada por Gabriela Guerrero, Digital Wealth en iShares. Así que bienvenida, Gabriela, un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Camila, un placer estar aquí con todos vosotros. Mi nombre es Camila y seré la presentadora en representación de Giro España. El día de hoy, para comenzar, nos gustaría hacerles una pequeña encuesta y nos gustaría preguntarles si tuvieran ahora mismo 1.000 euros en su cuenta bancaria, ¿qué harían con ellos? ¿Capaz ponerlos en una cuenta de ahorro? ¿Quizás invertirlos en acciones individuales o en un ETF diversificado? ¿O quizás gastarlos en ocio? Mientras os damos tiempo para que puedan ir respondiendo a la encuesta en pantalla, vamos a ir a ver un pequeño disclaimer normativo y ya volvemos. Esto no constituye asesoramiento de inversión, recomendación de inversión ni recomendación para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. La información se ha elaborado únicamente con fines educativos. Nada de lo contenido en estos seminarios web puede utilizarse ni copiarse sin el consentimiento previo de Flatex de Girobank Dutch Branch. Las opiniones y previsiones no son vinculantes y pueden cambiar en cualquier momento. Invertir conlleva riesgos, puede perder su inversión inicial. Los resultados pasados, las simulaciones o las previsiones no son un indicador fiable de los resultados futuros. Les recordamos que este seminario está siendo grabado, por lo cual posteriormente lo van a tener disponible en nuestro sitio web de giro.es en caso de que quieran rever alguno de los puntos que abarquemos durante la sesión de hoy. Asimismo, les recordamos que el chat va a estar disponible durante toda la sesión, pueden ir dejando allí sus preguntas y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas para poder abarcar las máximas posibles. Les agradecemos a todos aquellos que hayan participado de la encuesta. Por lo que podemos ver, la mayoría de vosotros ha indicado que los invertiría en un ETF diversificado. ¿Qué comentarios preliminares podemos hacer respecto a este resultado, Gabriela? Pues lo primero de todo, decir que es una muy buena noticia. Lo normal, y otras veces cuando hacemos esta pregunta suele salir ponerlos en una cuenta de ahorro, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es lo que hemos escuchado en casa. Nuestros padres, nuestros abuelos nos han educado a ir poco a poco guardando ese dinero. ¿Para qué? Pues para ahorrarlo y para poder, ¿no? Gastarlo en un momento, ¿no? En el futuro. Pero ¿qué pasa con ese dinero? Y muchos de estos inversores ya lo saben porque ya están invirtiendo, ¿no? Porque si lo dejamos en cuenta de ahorro, claramente hay un problema importante. Y es que hay un ladrón silencioso, que es la inflación, que se va comiendo el valor de ese dinero. Y yo te voy a poner un ejemplo muy claro para aquellos que no estén tan familiarizados con el tema de la inflación. Imaginaos un cubo de la playa y lo llenamos de agua. Ese agua es nuestro ahorro, nuestro dinero. Ese ahorro aparentemente está tranquilo en ese cubo, pero si hay un agujero al final de ese cubo que va haciendo que el agua vaya bajando, ¿no? Esa es la inflación, ese ladrón silencioso. Y eso hace que ese agua vaya bajando, vaya bajando. Entonces, al cabo del tiempo, vamos a mirar el cubo y vemos que el cubo pues ya ha bajado un poco el nivel del agua. Y al cabo del tiempo más, vemos que el agua ya ha ido bajando mucho más, ¿no? Eso es la inflación, literal, la pérdida de valor de nuestro dinero. Y por eso es tan importante pasar de ahorrar a invertir. Y es lo que vamos a hablar hoy. Justamente. Y en base a esto, lo que te quería consultar también es que hoy en día escuchamos mucho los conceptos de ahorro e inversión, que es lo que has mencionado un poco. Entonces, ¿en qué situaciones por ahí es más conveniente pensar en ahorrar y en cuáles invertir? Pues mira, el concepto principal es muy claro, ¿no? El ahorro es esa hucha, ese cerdito que vamos metiendo un dinero y ese dinero lo tenemos reservado pues para de repente
un inconveniente que nos puede pasar o unas vacaciones que nos vamos a ir ahora en verano y nos vamos a hacer un viaje, ¿no? Y la inversión es dar un paso más, es hacer que ese dinero empiece a trabajar por nosotros. Entonces, a mí me gusta poner muchas metáforas porque yo creo que es la única forma o la mejor forma la mejor forma de entenderlo. Porque, ¿qué les quiero contar aquí? Por ejemplo, el ahorro es un parking. Yo guardo mi coche en ese parking y lo tengo seguro, tranquilo. Cuando quiero lo saco, cuando no lo dejo y puede venir nieve, lluvia, sol, que está ahí resguardado, tranquilo. La inversión es la carretera. Esa carretera en la cual yo voy, a veces hay un pasaje muy bonito, pero hay otras veces vienen curvas, vienen baches, lluvia, nieve, o de repente vuelve a salir el sol. Pero ¿cuál es el objetivo? El que esa carretera nos va a llevar a una meta. Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Esa meta financiera, llegar a esa inversión que pueda conseguir una jubilación con un dinero que no necesite nada más, ¿no? Solo ese dinero. O segundo es comprarme una casa. Esa meta financiera es lo que me va a ayudar, esa carretera, esa inversión. ¿Cómo se puede hacer? A través de los ETFs, que muchos de vosotros pues ya habíais optado por ello, ¿no? Como estamos en un seminario de conceptos básicos, vamos a ir de poquito a más. Entonces, lo primero es explicar qué es un ETF. El ETF, por sus siglas en inglés, es Exchange Traded Fund, un fondo cotizado, fondo de inversión que cotiza en bolsa. Fenomenal. Para el que no entienda esto o el que se lo haga más complejo, yo lo explico de una manera un poco más sencilla. Y es como si, por ejemplo, quisiésemos comprar fruta, vamos al supermercado y yo voy a la zona de frutas y puedo elegir entre plátano, manzana, pera, mandarina, lo que sea. Pero imaginemos que ya el propio supermercado me hace una cesta de fruta variada de temporada y yo compro esa cesta. Pues es exactamente, eso es un ETF. Es una cesta diversificada de acciones, si fuese un ETF de renta variable, de bonos, si fuese un ETF de renta fija o de cualquier activo subyacente. Pero lo que es una cesta diversificada del activo donde estoy invirtiendo. Y la siguiente pregunta es, ¿quién hace esa cesta? ¿No? ¿Quién decide qué se pone, qué se mete o qué no se mete en esa cesta? Eso lo hace el índice de referencia. El índice de referencia es una receta en la que te pone una serie de características y en la cual se construye ese índice de referencia. Y ese índice lo que va a hacer es invertir en ese mercado. Entonces, el ETF lo que va a buscar es replicar esa receta, ese índice de referencia. Muy claramente explicado, Gabriela, muchas gracias. Acá es importante destacar también que, bueno, que si bien los ETFs tienen sus ventajas, también tienen sus riesgos, ¿no? Ninguna inversión está asegurada y que también los rendimientos pasados no aseguran la rentabilidad futura y están sujetos, obviamente, a volatilidad también, ¿sí? Entonces, a partir de un poco presentar los índices y los ETFs, me gustaría que nos expliques más en contexto cómo funcionan el detrás de escena de esos ETFs. Vale. Tú lo decías, ¿no? Los ETFs al final lo que buscan, o sea, todo tiene un riesgo, toda inversión tiene un riesgo. Entonces yo comentaba que el ETF lo que busca es replicar un índice de referencia. ¿Qué es replicar un índice de referencia? Básicamente es copiar un índice de referencia, ser un espejo de lo que haga ese índice de referencia. Si el índice de referencia sube un 5%, el ETF tiene que subir más o menos ese mismo 5%. Y si baja, también va a bajar en la misma medida que el índice de referencia. Bien. Importante entender las características del ETF. La primera característica, lo hablábamos, ¿no? Esa cesta diversificada. Gracias a comprar una participación de un ETF, yo voy a tener acceso a esa cesta diversificada. ¿De qué? De lo que esté invirtiendo. Pues si es de renta variable acciones, si es de renta fija bonos, si es de materias primas, pues materias primas, etc., ¿no? La segunda es la liquidez. El ETF se puede comprar y vender en cualquier momento de la jornada bursátil. Cotiza en bolsa, por lo tanto yo como una acción lo compro y lo vendo. No tengo ni que mantenerlo, ni tener 2 o 3 días hasta que aparezca en cuenta, nada que ver, ¿no? El tercer punto es la transparencia. Al igual, la receta que veíamos del índice, yo puedo ver lo que tiene ese ETF todos los días en la página web del proveedor del ETF. En nuestro caso es iShares, o también se puede llamar iShares.
que cada uno lo puede llamar, cualquier forma es válida, ¿no? Pues en nuestra página web ustedes pueden ver o podéis ver todos los días la cartera del ETF, donde está invertido con sus pesos, los países, las regiones, etcétera, ¿no? Y luego el cuarto punto es los costes. El ETF es una de las formas más eficientes de poder invertir en los mercados, tanto de renta variable como de renta fija, ¿no? O de materias primas, etcétera. Es un vehículo de inversión de los más eficientes que podemos encontrar en el mercado. Y es por eso, por todas estas características, por las que cada vez vemos más inversores en Europa, Camila. Esto es un punto muy importante, ¿no? El ETF se está volviendo uno de los vehículos que más llama la atención y que más inversores estamos viendo. Este crecimiento lo hemos visto desde el 2022 hasta el 2025, por ejemplo, en un 169%. A cierre de 2022 estábamos en torno, no llegamos ni al 1.000.000 de inversores en ETFs en España. A cierre de 2025 ya superamos los 2,5 millones de inversores en España, lo que decía un 169%. ¿Y por qué? Bueno, pues nosotros estos datos los sacamos de una encuesta que se llama People and Money, que hacemos en 15 países en Europa, 40.000 personas. Hay unos datos muy interesantes. De hecho, España tiene unos datos, la verdad, que impactan muchísimo en cuanto a inversores. Somos el segundo país que más crece en inversores de ETFs detrás de Holanda. Es impresionante. Y lo pueden ver en nuestra página web. Pero dicho esto, lo que les decía, las razones de por qué. Hay tres razones principales. La primera es porque dicen diversificación. Es que de una inversión puedo tener acceso a las 500 compañías del S&P 500, por ejemplo, ¿no? La segunda razón es porque la rentabilidad de invertir es mayor que la de tener en cuenta corriente. Entonces, si yo quiero, lo que hablábamos, conseguir esa meta financiera, esa libertad financiera, sí o sí tengo que invertir, ¿no? Y la tercera razón, al final, es el acceso. No necesito tener grandes cantidades de dinero para poder invertir. Desde cantidades muy bajas puedo ya invertir y puedo invertir en ETFs, ¿no? Entonces, estas son las características que comentábamos, más todas estas razones, las claves por las que el ETF se está convirtiendo en el producto por excelencia. Correcto. Y en base a esto, lo que te quería comentar también, como para agregar un poco al tema, es que también, como comentabas, si yo quiero ir más en detalle de cuál es la composición específica de un determinado ETF, como comentaste, siempre puedo ir a la página de la gestora del emisor del producto y puedo ver todo el listado de productos, que es lo que mantiene dentro, ya sea dependiendo si es de renta variable o de renta fija, bueno, puede ir variando. Ahora, de todas formas, siempre para los inversores en la Unión Europea, tenemos que puntualizar que todo ETF tiene su kit, ¿sí? Documento de datos fundamentales, donde se presenta un poco, vamos a verlo también al final, que vamos a tener un pequeño video de demostración de la plataforma y esto se va a poder ver allí también. Entonces ahí se concentra la información básica del producto, ¿sí? También es importante que ya al ver el nombre del ETF nos podemos dar cuenta de ciertos aspectos, ¿no? En primer lugar, siempre en el nombre del ETF vamos a ver la gestora o emisora, por ejemplo, iShares, como comentaba Gabriela. Después vamos a ver, por ejemplo, a qué subyacente sigue, si por ejemplo es el MSCI World o el S&P 500. Después vamos a ver también en qué divisa está el propio fondo, porque otra cosa es el componente que tenga dentro de ese ETF, que por ejemplo, si es el S&P 500, va a estar en dólares, la composición que tiene dentro, y otra cosa distinta es el mercado en el que cotiza, que puede ser Tradegate, por ejemplo, en el que cotiza en euros, ¿sí? Entonces hay que ahí hacer una diferenciación entre en qué moneda cotiza el ETF y cuál es la composición que tiene dentro del ETF. Y además de ello vamos a poder ver si el ETF es acumulativo o distributivo, ¿no? Sí. Y al final lo que tú dices, la palabra UCITS, ¿no? Que es el pasaporte europeo de la regulación europea, básicamente. Y luego también en muchos, por añadirte, pone al final, antes de la parte de la divisa y acumulación, si es sintético o no. Si no aparece nada, es que suele ser réplica física. No sé si quieres que entremos ya en esto. Sí, podemos comentar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de réplica física o sintética. Los ETFs, lo que hablábamos, replicar un índice. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues pueden hacerlo teniendo
las 35 acciones del IBEX 35. Eso sería una réplica física. Yo tengo las 35 acciones con el mismo peso que me dice el índice, que me pone la receta de ese índice. Bien. Luego hay ETFs que son muy grandes, muy generales. Por ejemplo, el ETF de mercados emergentes, de renta variable emergente, tiene, si no me equivoco, 1.800 acciones de 24 países, de los cuales hay muchas acciones que tienen un peso muy pequeño y son países pues, que es emergente y que es muy difícil acceder a esa acción a diario, ¿no? ¿Os acordáis que hablábamos de que una de las principales características del ETF es la liquidez? La liquidez del ETF que yo puedo comprar y vender en cualquier momento del día. Si el activo subyacente no es muy líquido, eso me va a lastrar la liquidez de todo el ETF. Por lo tanto, si el ETF replica un índice complicado, como puede ser emergentes, complicado en el sentido de poder acceder a ese mercado, muchas veces ese ETF opta por tener una réplica física, pero una réplica física optimizada. Es decir, en vez de tener esas 1.800 compañías, pues a lo mejor tiene 1.678, por decirlo así, porque el resto son difíciles de poder acceder al mercado a ellas. Entonces, pero siempre va a intentar con el objetivo de replicar igual que el índice, ¿vale? Y una tercera opción es una réplica sintética. ¿Qué es esta réplica sintética? Al final, esto es una réplica que en vez de tener acciones o bonos, como hablábamos, debajo, lo que tiene es un derivado. La casa, la gestora iShares, hace un contrato de derivados con una banca de inversión en el cual la banca de inversión le va a tener que dar el rendimiento del activo subyacente que esté replicando. Es decir, imaginemos que es el S&P 500. En vez de tener las 500 compañías, yo tengo un derivado con una banca de inversión que me va a dar el rendimiento del S&P 500 todos los días. Entonces, el inversor en el ETF, en vez de tener las 500 acciones, lo tiene a través de un derivado. Esta forma de replicar suele ser más eficiente en costes, pero a cambio no tenemos el activo subyacente tal cual, por decirlo así, ¿no? Entonces, el ETF, lo contaba muy bien Camila, en el nombre del ETF es como en los nombres y apellidos de las personas. Aparece toda la información que tenemos que tener. La casa gestora, el mercado al cual está replicando, el índice al que sigue, si es sintético o no. Si es sintético lo va a poner, la divisa, acumulación, distribución, y ya UCITS es importante también verlo porque es nuestro mercado. Perfecto. Y un poco con lo que comentábamos antes, de que bueno, al final el ETF intenta seguir el rendimiento de un determinado subyacente e índice, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que se pueden ver ciertas discrepancias entre el movimiento que tiene el ETF y el movimiento del índice, ¿verdad? Sí, eso se llama tracking difference, ¿no? Al final, el tracking difference es la principal medida que tenemos que tener nosotros o tenemos que fijarnos nosotros a la hora de elegir un ETF. ¿Qué quiere decir esto? Pues si el ETF hace así, si el índice hace así, nuestro ETF va a tener que hacer lo mismo. Si hay una pequeña diferencia, es el tracking difference. Cuanto mayor sea el tracking difference, peor replica el índice y menos estamos consiguiendo nuestro objetivo de inversión, que es copiar ese índice de referencia, ¿no? Entonces, tendremos que fijarnos mucho en ese tracking difference para que sea lo más ajustado posible a la rentabilidad del índice. Perfectamente explicado, Gabriela, muchas gracias. Y ahora, para entrar un poco en detalle, hay un concepto que escuchamos hoy en día, que es lo de ETFs Core o ETFs Núcleo, que también lo escuchamos. Entonces, si nos podrías comentar un poco de qué se trata cuando hablamos de estos conceptos. Por supuesto. Al final, los inversores que empiezan a invertir les puede resultar abrumador. Lo primero, invertir, porque es abrumador, y lo segundo, qué ETF elegir, ¿no? ¿Cómo podemos elegir el mercado correcto o las acciones correctas? No sabemos, ¿no? Entonces, la estrategia principal y la clave es, imaginemos que queremos una casa, ¿no? Nosotros cuando nos compramos una casa, lo que buscamos es que esa casa
tenga unos cimientos sólidos, fuertes. La fachada puede ser súper bonita, pero si los cimientos no están estables, fuertes, viene un viento y se la lleva, ¿no? Entonces, lo mismo con nuestras inversiones. Nosotros necesitamos que nuestro núcleo de nuestra inversión sea algo robusto, sea fuerte. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues de manera diversificada y accediendo a los principales mercados que tenemos, ¿no? Gracias a los ETFs, esto es una forma sencilla de hacerlo. Entonces, hay unos ETFs que replican unos mercados que son los más, por decir, los core, los núcleos que tú comentabas, ¿no? Que van a construir esa base de mi cartera y que luego voy a poder invertir en todo lo demás, ¿no? ¿En qué consiste este core? En los principales índices de referencia, que son índices de referencia grandes, diversificados y que invierten en las principales compañías. ¿Cuáles son los principales que eligen los inversores? Pues el primero que eligen es el mercado global de renta variable. Por ejemplo, el MSCI World. El MSCI World invierte en 1.400 compañías de unos 22 países del mundo desarrollado. Si además queremos ampliar este índice, también hay el MSCI World All Country, lo llamamos ACWI por sus siglas. El ACWI no solo invierte en los mercados desarrollados a nivel global, sino que también incluye los mercados emergentes. Entonces, ahí en un solo ETF tiene representación de las principales compañías del mundo a nivel global, ¿no? Solo comprando una participación. Es que más fácil no puede ser, Camila. Luego también otros índices conocidísimos. El S&P 500 tiene las 500 compañías más grandes que cotizan en Estados Unidos. No solo son compañías americanas, sino que son compañías al final que tienen exposición global. Aunque cotizan en Estados Unidos, pues tienen esa exposición global. Lo mismo pasa con el Eurostoxx 600, son las 600 compañías más grandes de Europa. Pero no solo tienen actividad en Europa, sino que tienen actividad global, ¿no? Entonces, esos principales índices son los que te ayudan a construir tu core de la cartera. Estamos hablando solo de renta variable, pero también hay índices de renta fija, ¿no? Podemos construir nuestra cartera núcleo, nuestra cartera core, tanto con ETFs de renta variable como de renta fija. No sé si me dejo algo más. No, creo que has dado un panorama genial. Ahora, lo que quería comentar es, si bien nosotros hablamos de que por ahí los ETFs son una forma más directa de poder acceder a mercados y por ahí a un tipo de inversor que no tiene por ahí el tiempo de empezar a investigar compañías y componer una cartera desde cero, bueno, el ETF es una alternativa, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo de antes, ¿sí? El ETF no tiene rendimientos asegurados y tiene riesgos de volatilidad. Entonces, al final siempre hay que ser conscientes y hacer una decisión informada, específicamente cuando nos gusta un determinado ETF, de hacer la investigación, de mirar el kit, el documento de datos fundamentales e ir más en profundidad a la página de la gestora para ver en detalle cómo se mueve ese ETF, cómo lo replica y desde allí tomar una decisión informada, ¿sí? Entonces, en torno a lo que comentabas de, bueno, partir por los cimientos de una cartera con los ETFs core, ¿no? Vemos en muchas partes que tenemos índices, como comentabas, del MSCI World o el S&P 500, que muchas veces también en el propio nombre del ETF también dice que son core, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que hoy en día la mayoría de esos índices tienen un gran impacto de las megacaps, ¿no? Estadounidenses específicamente, como las 7 magníficas. Entonces, ¿cómo eso también puede impactar a la diversificación que me otorga ese ETF, ¿no? Bueno, al final esas compañías pesan tanto en el índice porque han ido creciendo mucho, ¿no? Porque son las compañías que más beneficios están generando, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, MSCI World, en torno al 70% del índice está basado en Estados Unidos. ¿Por qué? Al final son las compañías americanas las que más han crecido en los últimos años y las que más beneficios han reportado o están teniendo a nivel global. Por varias razones, obviamente, pues por sus negocios, por sus barreras de entrada, por sus balances, por su CAPEX que están invirtiendo, etcétera, ¿no? Todas estas razones están haciendo que estas empresas cada vez ganen más y cada vez sean mayores. Si lo miramos en el S&P 500, es cierto que las 7 magníficas, ¿no?, las que todas conocemos, pues pesan
en torno a un 20, un 30%, dependiendo del momento, ¿no? Pero es que resulta que en los últimos 3 años el 50% del beneficio del índice viene explicado por estas 7 compañías. Entonces, es el resultado de su actividad, de su beneficio, el que tengan tal peso en el índice. Es la consecuencia, ¿no? Entonces, tienes 500 compañías comprando el S&P 500, pero obviamente tiene mayor peso, hay que entender bien cómo está compuesto ese índice y que las 7 magníficas tienen un peso relevante dentro de esa construcción del índice. Exactamente. Y hay alternativas como puede ser el MSCI World excluido USA también. Lo hay. Pues, o, por ejemplo, si ponemos el concepto de equal weight también, ¿no? Claro. ¿Qué Sí. significa equal weight? Que todas pesan lo mismo. Por lo tanto, yo quiero tener exposición al S&P 500 porque sé que es la bolsa americana y es uno de los, vamos a ser la primera potencia mundial y quiero tener exposición a ese mercado. Pero no quiero tener tanta concentración a las 7 magníficas. Hay opciones como el S&P 500 equal weighted. Equal weighted es decir, las 500 compañías pesan exactamente lo mismo. O incluso hay otro ETF que lo tiene capado al 3%. Es decir, el índice se va a construir igual que tiene la receta del S&P 500. Lo que pasa que cualquier posición que pese más de un 3% se capa. Entonces, las mayores posiciones pesarán 3% y luego irá reduciendo su peso. Hay varias opciones que se pueden hacer para construir esa cartera núcleo, que es lo más importante. Construir una cartera núcleo la cual sea nuestro motor de largo plazo para ir por esa carretera y tener ese objetivo financiero a largo plazo. Correcto. Y si una vez que yo planteo en mi cartera, empiezo a componer mi núcleo, ¿qué sucede si quiero añadir más estrategias, ¿no? ¿Podría realmente, que hay algún concepto que denomine eso? Por supuesto, no va a ser solo invertir en el MSCI World y cruzarnos de brazos, sería aburridísimo, ¿no? Por supuesto que no. Lo que decíamos, la parte núcleo de nuestra cartera es para tener esa base, esos cimientos, ¿no? Pero luego a mi casa le quiero poner unas ventanas, una puerta roja, un tejado chulo. ¿Cómo puedo hacer eso? Al final con satélites, ¿no? Con esa inversión complementaria que lo que va a hacer es personalizar mi cartera. ¿Cómo puedo personalizar mi cartera? ¿O cómo puedo invertir en esos satélites? De 1000 maneras. Y hay ETFs para todos los gustos y sabores. Eso es lo bueno de los ETFs, ¿no? De casi cualquier cosa que te imagines que se puede invertir, seguramente lo tendrá un ETF. Entonces, ¿cómo se puede invertir? Pues mira, satélites, se me ocurren. Regiones. Quiero invertir en China o quiero invertir en India porque sé que el componente demográfico pues, va a cambiar y podemos invertir en ello. Materias primas. No solo oro, pero ahora, por ejemplo, cobre con toda la electrificación, ¿no? Etcétera. Es muy difícil poder comprar oro físico. Es muy complicado. Podemos ir a comprar oro o lo puedo hacer a través de un ETF, ¿no? De la forma más eficiente posible. Entonces, esta es una solución muy válida. Podemos comprar también sectores, el sector financiero o el sector tecnológico, que está tan de moda, o el sector salud, que obviamente con todas las tendencias que tenemos, ¿no? Las megafuerzas que podemos decir, pues el sector salud es uno de los principales sectores que más se va a beneficiar. Y luego también, obviamente, las temáticas de inversión. Cada vez más vivimos en un mundo que cambia a 2000 por hora y surgen estas nuevas temáticas de inversión. La inteligencia artificial, la ciberseguridad, desgraciadamente en el momento que vivimos, defensa, la aeroespacial. Todo este tipo de temáticas de inversión que son difíciles poder elegir qué compañía es la que va a salirse del estadio o la que se va a quedar, lo podemos hacer a través de ETFs que te aportan o te dan acceso a una cesta diversificada de compañías que se dedican o que tienen gran parte de los beneficios centrados en esa temática, ¿no? Y esa es una forma buenísima para complementar tu inversión core. Exactamente. Y hoy en día también para un inversor que recién está comenzando, lo que comentabas anteriormente, nos encontramos que hay una cantidad de opciones que no sabemos por dónde realmente empezar a construir nuestra cartera de inversión. Entonces,
en un contexto como el actual, con los tipos de interés cambiantes, inflación, el mercado también en evolución, bueno, la pregunta ya no es solamente si invertir o no, sino qué alternativas hay disponibles en el mercado y también cómo pueden ayudar a lograrnos nuestros objetivos financieros. Correcto. ¿Sí? Entonces, para aquellos por ahí inversores que quieren dar su primer paso en el mundo de las inversiones, ¿cómo podrían empezar? ¿Cuál es el primer paso que tendrían que realizar? Bueno, pues ya no hay excusas porque no se puede ser, porque ya es accesible a todo el mundo, ¿no? Lo hablábamos. Desde 1 euro se puede invertir. Entonces, lo primero que hay que hacer es elegir tu plataforma de inversión, ¿no? Oye, ¿dónde quiero invertir? Porque me gusta su plataforma, cómo invierte y lo que me ofrece, ¿no? En este caso, qué mejor que de Giro para invertir, ¿no? Lo segundo es abrir una cuenta, claramente. Es muy fácil. Se abre una cuenta como se abre una cuenta de valores. El que esté más familiarizado con la compra de acciones lo va a entender perfectamente. Luego es seleccionar nuestra inversión. Es aquí donde entra este paso abrumador. Pero con todo lo que hemos contado, lo suyo es que cada inversor elija entre 1, 2, incluso 3 ETFs núcleo, core, que le ayuden a empezar a invertir. Y luego, poco a poco, irá jugando con una temática, con un país, con una región, con otro sector. Pero que el core de su cartera sea ese, ¿no? Y luego, lo más importante, ¿no?, que lo estamos dejando para el final, Camila, que es invertir de forma regular. Este concepto es muy importante, no intentar adivinar el mercado. Si fuese fácil, yo creo que no estaríamos ninguna de las dos aquí, estaríamos en nuestro barco en Bahamas, claramente. Pero es imposible, por decirlo rápido y pronto, ¿no?, intentar adivinar cuándo el mercado baja para poder comprar y cuándo el mercado sube y está en máximos y vender, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar caer este error de principiante? Invirtiendo de manera regular. Si todos los meses invertimos una cantidad periódica, lo que estamos evitando es hacer ese timing de mercado. ¿Qué es lo bueno de esto? Que al final estás expuesto al interés compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Según Einstein, esto era la 8ª maravilla del mundo. Entonces, si yo voy invirtiendo poco a poco, mi base cada vez es mayor. Y esa base cada vez mayor, si encima le sumo la rentabilidad, aumenta exponencialmente. Por lo tanto, con gotita a gotita se va creando un océano. Entonces, esta es una de las principales razones o uno de los principales principios en los que hay que invertir. Muchísimas gracias, Gabriela. Nada. Y para concluir un poco la parte de la presentación, no se preocupen que ahora vamos a ir a una sesión de preguntas y respuestas y vamos a abordar todas aquellas que nos están dejando, pero para llevarnos una serie de puntos relevantes de lo que has comentado. Por resumir, ¿no? Llevamos media hora hablando. Para resumir los principios básicos de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Ahorrar es importante, pero es más importante poder invertir para tener esa libertad financiera, para conseguir nuestros objetivos a futuro. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de los ETFs es una opción muy válida. ¿Por qué? Es transparente, como veíamos, y está publicado en nuestra página web. Tanto comisiones, no son comisiones altas, son al revés, son las comisiones muy bajas y es probablemente el activo financiero más eficiente, más económico en el que podamos invertir. Y luego es diversificado, ¿no? Como decíamos, a través solo de una participación de un ETF, pues estoy teniendo un acceso a un mundo completo de inversiones, ¿no? Lo segundo es que los ETFs core, los ETFs núcleo, es el mejor cimiento de nuestra inversión. Esto es lo que va a hacer que nuestro dinero trabaje. ¿Cuál era la frase que comentábamos antes que dijo Warren Buffett? Warren Buffett dijo, si no ganas dinero mientras duermes, trabajarás hasta morir. Entonces, los ETFs core, los core ETFs, hacen que tu dinero trabaje mientras tú duermes, para poder tener otra vez esa libertad financiera. Empezar con una base amplia. Esto es la definición de un ETF core.
Al final, un ETF Core es un índice genérico con una base muy amplia, una representación muy amplia de mercado, tanto sea global como americano, como europeo. Estás comprando una base amplia de inversión y no estás en un tema concentrado en el cual te pueda distraer o te pueda entrar miedo en el mercado, ¿no? Y luego lo que hablábamos de la constancia. Invertir regularmente es de los principios más importantes de cara a un inversor, ¿no? Como un inversor. Y luego, por supuesto, yo creo que Camila lo ha dicho varias veces, toda inversión, me da igual en lo que se invierta, toda inversión conlleva un riesgo. Entonces, es importante entender ese riesgo y saber si cada uno puede asumir ese riesgo, si cada uno va a dormir tranquilo esa noche estando ahí invertido. Esto es otro de los principales principios que hay que tener en cuenta. Y yo creo que con esto, Camila, hemos resumido. Sí, sí, claro, muy bien. Gabriela, muchísimas gracias. Y bueno, un aspecto también importante, que si bien, como comentaba Gabriela, puede, entre comillas, parecer sencillo, no lo es, ¿vale? Sí, siempre hay que hacer la debida diligencia a cada una de las inversiones y de poder estudiar en lo que estamos invirtiendo. Si te parece, Gabriela, antes de ir a la sesión de preguntas y respuestas, vamos a hablar un poco de la plataforma de giro, que también nos estuvieron dejando ya preguntas de cómo se pueden localizar los ETFs o qué tipos de ETFs encontramos en la plataforma. Ahora vamos a hacer una demostración práctica para que primero vean un poco los filtros que hay en la plataforma, qué es la información relevante que podemos encontrar, y a partir de ahí volvemos y hacemos unos comentarios adicionales. Una vez nos encontramos dentro de la plataforma de inversión, para poder localizar los ETFs que tenemos disponibles en la plataforma, tenemos dos alternativas. La primera es dirigirnos al menú situado en la barra izquierda de productos y desde allí seleccionar la sección de trackers ETFs. La siguiente alternativa es directamente desde la barra de búsqueda superior irnos a la sección de selección principal de ETFs. Una vez accedemos a la pantalla, podremos ver el listado de productos que se encuentran dentro de la selección principal de ETFs de Desfiro. Desde allí, tienes la posibilidad de utilizar filtros para acotar tu búsqueda, como por ejemplo por tipo de producto, bolsa, emisor, ratio de gastos, asignación de activos, región o benchmark, parámetro de referencia. Tras hacer clic en un ETF sobre el que te interesa investigar más a fondo, llegarás a la página del ETF. Para esta demostración utilizamos uno emitido por iShares. Sin embargo, hay otros emisores disponibles en nuestra plataforma. Aquí es donde encontrarás el gráfico de precios y datos adicionales, como por ejemplo la oferta y la demanda, como así también el símbolo ISIN o bolsa en la que cotiza el producto. Por otra parte, en la sección de documentos, podremos encontrar información adicional sobre el producto. En este caso, nos encontraremos con el documento de datos fundamentales, el KIT, en el idioma local, que proporciona información clave para tomar una decisión de inversión informada. Pinchando aquí, se nos abrirá el KIT en cuestión. En la primera parte de este documento, encontraremos una explicación de qué producto se trata, describiendo el producto específico, el índice al que se vincula, la divisa utilizada y si el producto es de acumulación o distribución. En el caso de que sea un ETF acumulativo, significa que los dividendos o los ingresos por intereses se reinvierten en ese mismo producto, o en su defecto, si fuera distributivo, nos encontraríamos con que el ETF va pagando a los inversores los dividendos o ingresos recibidos. Si bajamos un poco en el mismo documento, encontraremos una sección acerca del riesgo y nos encontraremos con un indicador de riesgo, que es una puntuación basada en datos históricos. Es importante mencionar que los documentos no cubren todos los riesgos disponibles, por lo cual es recomendable siempre una evaluación de riesgos personal adicional. Por otra parte, en el documento de datos fundamentales encontraremos también una sección de costes propios de la gestora del producto. Aquí se puede tener una visión general de los costes aplicables al mismo. Por último, es importante destacar que el documento también menciona el periodo de mantenimiento recomendado para cada producto.
Tras analizar detenidamente la información recopilada y los riesgos asociados, podrá tomar una decisión de inversión informada y seleccionar un ETF que se ajuste a su estrategia personal y también a su perfil de riesgo. Bueno, espero que les haya sido útil la demostración práctica de la plataforma. Tener en cuenta que el ejemplo que dimos en el video es de la selección principal de ETFs. Para aquellos que no sepan, la selección principal de ETFs son todos aquellos ETFs que cotizan en Tradegate, ¿vale? Todos los ETFs que cotizan en Tradegate en DEGIRO tienen una comisión de compra-venta de 1 euro, ¿sí? Es únicamente el coste de tramitación, ¿vale? Tener en cuenta igual que se pueden aplicar costes por diferencial, costes externos del producto y también costes por divisa, ¿vale? El resto de los ETFs que no se encuentra dentro de la selección principal, ¿vale? Que son todos aquellos que no cotizan en Tradegate, tienen una comisión de 3 euros a la compra y 3 a la venta, ¿vale? Lo mismo que lo anterior, se aplican costes por cambio de divisa, costes externos del producto, como también costes por diferencial. Y ahora, si te parece, Gabriela, vamos a ir un poco sobre las preguntas que nos fue dejando el público. Les agradecemos a todos la participación. Entonces, vamos a empezar primero en si las composiciones internas de los ETFs pueden ir variando. Por supuesto que sí. Al final lo que decíamos es que el que manda es el índice, ¿verdad? El índice es el que publica la receta y esa receta la copia el ETF para replicar ese índice. El índice normalmente suele rebalancear, van cambiando, es decir, cada cierto tiempo, suele ser o trimestralmente o semestralmente o una vez al año, dependiendo de cómo sea esa receta, esas instrucciones del índice, va a ir al mercado, va a rebalancear, va a aplicar esa receta y va a rebalancear ese índice. ¿Qué quiere decir eso? Que los pesos cambiarán de las acciones o de los bonos e incluso habrá acciones o bonos que salgan de esa receta y entren otros. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo las instrucciones del índice. Exactamente. Por otra parte, también nos preguntan si los ETFs dan dividendos del conjunto de acciones que replican. Bueno, ahí depende de lo que comentábamos antes, si efectivamente el ETF es distributivo o acumulativo, ¿vale? En el caso de aquellos acumulativos, directamente se reinvierte en el propio producto y no es que yo voy a ir a mi cuenta de giro y voy a ver que me van a distribuir un dividendo. No, directamente se reinvierte en el producto. Ahora, si fuera distributivo, sí que veré, bueno, periódicamente un ingreso en mi cuenta del dividendo correspondiente, que puede ser un dividendo o ingreso que provenga de esa canasta a la que sigue el ETF. No sé si quieres agregar algo al respecto. Perfecto. Por eso era importante lo que tú decías, Camila, ver en el nombre del ETF, si yo quiero que me distribuya, pondrá DIST, y si quiero que me acumule, es decir, que reinvierta solo, sin yo hacer nada, pondrá AC, normalmente. Exactamente. Por otra parte, nos preguntan también en qué nos afecta que los productos del ETF estén en dólares o en euros. Bueno, pues efectivamente lo explicaba muy bien Camila, ¿no? Yo, el ETF que voy a invertir, imaginemos el caso del S&P 500 o las 500 empresas americanas. Las 500 empresas americanas cotizan en dólares, pero yo lo voy a comprar en una bolsa europea, por ejemplo, en Milán, y en Milán la línea de ese ETF, o sea, en la línea que cotiza, es en euros. Por lo tanto, yo voy a comprar ese ETF en euros. Pero si el subyacente es dólar, se va a hacer el tipo de cambio, ¿no? Esto es importante entenderlo. Habrá otra línea del ETF en otro mercado, a lo mejor en Reino Unido, en Londres, que lo pueda comprar en dólares. Entonces, si yo tengo dólares en mi cuenta corriente, puedo acceder a esa línea en dólares, dependiendo de lo que cada uno le convenga, ¿no? Exactamente. Pero sí que hay el riesgo divisa. Luego, hace 3-4 años, hay una novedad, que son los ETFs que están hedgeados, que tienen cobertura. Y ustedes lo van a volver a ver en el nombre del ETF. Es una de las características que pondrá después de la divisa, pondrá Euro Hedged. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ir a Milán y comprar la línea del S&P 500 en dólares, pero en Euro Hedged. Es decir, mis euros me los va a cubrir el ETF a dólares. Por lo tanto, no voy a tener ese riesgo abierto dólar-euro. No sé si me he explicado bien.
Excelente, Gabriela, muchas gracias. Y por otra parte, lo que comentábamos anteriormente de las aportaciones periódicas, ¿no? Por ahí en la situación de una persona más mayor, sí, porque siempre se habla como de la juventud, de ir aportando para la jubilación y con el tiempo crear como ese interés compuesto. ¿Qué sucedería en el caso de una persona mayor? ¿Siguen siendo válidos esos aportes periódicos? Si es una persona que tiene una cierta edad, que busca invertir a medio o largo plazo, aunque sean 5 o 10 años, 5 o 7 años, compensa esa inversión periódica. A lo mejor lo que le diría es, pues no inviertes cantidades más pequeñas. Si tienes una gran cantidad, invierte un gran porcentaje al principio y luego poco a poco vas invirtiendo, o que tus aportaciones sean cada vez mayores, ¿no? Pero lo que haces, aportando de manera regular, es reducir tu media. Pues si imagina, un mes compramos aquí, en Valle, otro en Pico, otro en Valle, otro en Pico. Así, tu media al final es recto, ¿verdad? Por lo tanto, estás eliminando ese efecto mercado que puedes encontrar si solo lo metes de una vez. Pues si lo metes de una vez, a lo mejor ahora puedes comprar en máximos históricos y dentro de 3 meses caer. Pero si compras en máximos históricos, al mes siguiente va bajando y luego bajando y tal, ya has reducido tu media, ¿no? Exactamente. Un pequeño paréntesis para aquellos que nos están diciendo que por ahí se conectaron un poco tarde. Como comentábamos al principio, va a estar grabado, ¿sí? Así que posteriormente va a estar subido en la página de giro.es para que lo vuelvan a rever en caso de que quieran ver algún tópico que hayamos tocado y por ahí no lo pudieron llegar a alcanzar. Por otra parte, nos están preguntando si podemos explicar un poco más lo que decíamos acerca de los documentos que tienen el ETF y acerca del periodo de tenencia recomendado. Los documentos, vale. Legalmente tenemos el KIT, que lo estabas comentando, se traduce al español. Cualquier producto registrado en España tiene que tener su documentación legal. ¿Cuál es un producto, cuál es de media o una recomendación de tenencia de un producto financiero? Pues lo normal es que una rentabilidad, sobre todo en renta variable, para que te dé un rendimiento tienes que estar en un ciclo completo de mercado, ¿no? O sea, mínimo se espera que 5 años, cuanto más tiempo, más probabilidad tienes de que esa inversión tenga un rendimiento positivo y mayor. Pero toda inversión conlleva un riesgo. Podemos, obviamente, tener la necesidad de sacar ese dinero y que justo sea un momento de mercado. Por lo tanto, ahí tendríamos unas pérdidas. Y justamente un poco en relación al periodo de tenencia recomendado, nos encontramos justamente con un inversor que nos está preguntando sobre ETF apalancados. Entonces ahí la situación cambia un poco, ¿verdad? Sí. Los ETFs apalancados, al final, el efecto base también puede hacer mucho daño, ¿no? Porque si yo subo un día y subo 100 y al día siguiente vuelvo a subir 100, ya no subo sobre 0 a 100, ¿no? Ya subo sobre 200. En cambio, si bajo es el mismo efecto. Tengo que recuperar otra vez el 100% para volver a tener esa base. Entonces, los ETFs apalancados tienen un mayor riesgo adicional al del mercado. O sea que aquí habría que tener mucho cuidado. Exactamente. Y se recomienda, pero si hablamos de ETFs apalancados, cuanto más corto sea el tiempo, menos riesgo tengo de que las pérdidas sean irrecuperables. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, hay un par de más de preguntas, pero creo que hemos abarcado las más esenciales para este seminario. En torno a las comisiones, ¿vale? Están disponibles en la página web de Giro, ¿sí? En la sección de Invierte está la selección principal de ETFs, donde pueden ingresar y ver un poco de qué se trata lo que comentamos anteriormente, ¿sí? Por mi parte, Gabriela, agradecerte muchísimo toda la aportación que nos has realizado, creo que ha sumado mucho valor. También, bueno, este era un seminario un poco más de nivel para principiantes, un poco en base a lo que también todos aquellos que nos están acompañando nos han solicitado. Entonces, bueno, agradecerte enormemente, Gabriela. Hasta la próxima, porque va a haber una próxima. Seguro que sí. Muchas gracias, Camila, a vosotros, a todos los que estáis conectados, por invitar a BlackRock y invitarme a mí a participar hoy aquí, que espero que haya muchas más y poder seguir ayudando
a todos a conseguir esa libertad financiera. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias. Y muchísimas gracias a todos vosotros que nos acompañaron durante esta sesión. Quédense pendientes porque hay más seminarios. La semana que viene también vamos a tener un seminario sobre fiscalidad. Entonces, quédense pendientes a las actualizaciones y nos vemos la próxima. Muchas gracias.